Los rostros no se detenían. Finalmente cavaron. A 3 metros de profundidad encontraron un cementerio. Del siglo XIII. Cientos de esqueletos. Bajo la cocina. Entonces lo entendieron, los rostros eran de los muertos. Ellos miraban desde abajo. 3 metros de tierra. 7 siglos. Y un suelo de cocina. ¿Qué había entre ellos? ¿Estaba maldito? ¿Los gritos silenciosos del pasado? O quizás, algo que la ciencia aún no puede explicar. Esta historia comenzó en 1971. En el sur de España, en la provincia de Jaén, en un pequeño pueblo. Y durante casi 60 años, el mundo sigue buscando respuesta. ¿Eran reales los rostros de Belmez? Pero esta historia comenzó mucho más simple en 1971. Una mañana. Una cocina. Y un rostro en el suelo. En ese momento, la vida de una mujer se convirtió en pesadilla. Los científicos no entendieron nada. Y una casa se volvió uno de los lugares más misteriosos del mundo. La historia que les contaré hoy no es solo un evento paranormal. Es uno de esos raros casos donde las pruebas científicas fracasaron, los escépticos fueron silenciados, y la verdad sigue siendo una incertidumbre. Primero verán la aparición del primer rostro. Luego todos los detalles de las investigaciones científicas. Después ese terrible descubrimiento, el cementerio bajo la cocina. Y finalmente, el proceso de este fenómeno hasta hoy. ¿Están listos? Porque este viaje los llevará a esa calurosa mañana de agosto de 1971. Esa mañana en que una mujer, mientras preparaba el desayuno en su cocina, notó algo bajo sus pies. Se encontró con ello. Y nada volvió a ser igual. Agosto de 1971. Belmez de la Moraleda. Puede que no hayan oído su nombre. En el corazón de Andalucía, provincia de Jaén, un pueblo de 2000 habitantes. Casas encaladas, calles estrechas, un pueblo tranquilo donde ancianas se sientan en ventanas. Los turistas no venían aquí. No había nada de interés. Hasta que ocurrió ese terrible suceso. Calle Real 5. En medio de la calle, una construcción baja indistinguible de otras casas. Esta era la casa de María Gómez Cámara. 55 años, una mujer modesta. Vivía con su esposo Juan Pereira. Eran una familia pobre. Juan trabajaba en construcción. María se ocupaba de las tareas del hogar. Una vida ordinaria. Al menos hasta la mañana del 23 de agosto de 1971. Esa mañana, María se levantó temprano como siempre. Fue a la cocina. Encendió la estufa para hacer café. El sol entraba por la ventana. La cocina aún estaba medio oscura. Y justo entonces, vio algo extraño en el suelo. Al principio pensó que era una sombra. Quizás el reflejo de la luz solar. Pero no. En el suelo, sobre el pavimento, había algo. De aproximadamente 30 a 40 centímetros de ancho. Y esta forma era un rostro. Un rostro humano aparentemente. Un hombre. Con barba. Ojos cerrados. Mirada triste. Quizás sufriendo. Indefinido pero claro. Borroso pero indiscutible. Estaba allí. María se quedó paralizada. Su corazón se aceleró. Lo primero que pensó, alguien debe haberlo dibujado, pero ¿quién? ¿Cuándo? Anoche no había nadie más que ellos. Estaba segura. No tenían hijos. La llave de la casa solo la tenían ellos. Se agachó. Intentó tocarlo. El rostro estaba dentro del cemento. No encima. Dentro. Como si el suelo mismo hubiera formado este rostro. Pasó su dedo. No se borró. No era pintura. Juan gritó con pánico. Su voz temblaba. Su esposo vino corriendo. Medio dormido. ¿Qué pasó?, dijo. María solo señaló. Juan miró. Y se paralizó. ¿Esto? ¿Qué es esto?, dijo. María no pudo responder. No lo sabía.
Su primera reacción fue pánico. Luego miedo. Quizás los vecinos habían hecho una broma. ¿Pero cómo? Las puertas estaban cerradas. Las ventanas cerradas. Y esto no era pintura. Era el suelo mismo. Llamaron a los vecinos. Todos vinieron a mirar. Todos vieron lo mismo. Un rostro. Sus reacciones no fueron diferentes. Se quedaron paralizados. El pueblo era pequeño. La noticia se difundió rápidamente. Para el mediodía, la mitad del pueblo estaba frente a Calle Real 5. Todos tenían curiosidad. Todos proponían una teoría. Pero nadie estaba seguro. Y Juan tomó una decisión ese día. Una decisión simple, cabemos. 24 de agosto de 1971. Al día siguiente. Juan vino a la cocina con algunos vecinos. Trajeron picos, palas. El plan era claro, cavarían donde estaba el rostro, quitarían el cemento y verterían cemento nuevo. El problema se resolvería. Comenzaron a cavar. Rompieron el cemento con martillo. Primer golpe. Segundo. El rostro se va fragmentando. María observa. Se siente un poco aliviada. Quizás es así de simple. Cavan 30 centímetros. La capa de cemento se rompe. Debajo hay una capa de concreto viejo. También la rompen. Y el rostro desaparece completamente. No queda rastro. Se vierte cemento nuevo. Se nivela. En pocas horas el trabajo está terminado. El suelo de la cocina está nuevo. Limpio. Y por supuesto, sin rostro. Terminó, dice Juan. Nos libramos. María respira profundo. Quizás realmente terminó. Pasaron 3 semanas. 14 de septiembre de 1971. María está preparando comida en la cocina. Mira la parte recién vertida del suelo. ¿Y qué ve? Su corazón se detiene. El rostro ha regresado. En el mismo lugar. Exactamente en el mismo lugar. Dentro del cemento nuevo. Pero esta vez imagen más nítida. El rostro del hombre barbudo. Los ojos más definidos. La expresión más profunda. Y esta vez no está solo. Hay otros rostros a su lado. 2 más. Más pequeños. Más indefinidos. Pero están allí. 3 rostros. María grita. Juan corre. Ambos mirando el suelo paralizados. ¿Cómo puede ser? Se vertió cemento nuevo. Nadie tocó. La casa estaba cerrada. Pero ese rostro regresó. Y con nuevos junto a él. Esta vez el miedo es diferente. Porque ya se elimina la posibilidad de broma. Esto es otra cosa. Algo inconcebible. María va al ayuntamiento. Llega al alcalde. Están pasando cosas terribles en mi casa, dice. Rostros sin sentido aparecen en el suelo. Cavamos, regresan. Por favor ayúdenme. El alcalde escucha atentamente. Está escéptico. Está sorprendido. Pero María insiste. Finalmente se envía una comisión. El secretario municipal, un técnico, un testigo. Vienen a casa y miran. Y ellos también ven. Los rostros. Toman informes. Toman fotografías. Estos son los primeros documentos oficiales. Fecha 14 de septiembre de 1971. La primera confirmación oficial de este increíble suceso en Belmez. ¿Pero qué hacer? Nadie lo sabe. El técnico hace una recomendación: esperen un tiempo. Observen. Quizás desaparezca por sí solo. Pero no desapareció. Al contrario. Comenzó a multiplicarse. Otoño de 1971. Octubre, noviembre, diciembre. Cada semana un nuevo rostro. A veces de la noche a la mañana. A veces apareciendo lentamente en una semana.
Se ven 6 rostros diferentes en total en el suelo. Cada uno diferente. Cada uno con su propia apariencia. Un rostro de hombre, barbudo, ojos cerrados. El primero. Un rostro de mujer, anciana, cara triste. Un rostro de niño, pequeño, indefinido. 2 rostros más de hombres, uno enojado, otro como gritando. Y una mujer más, joven, pero su expresión infeliz. Y entonces, algo más sucede, la noticia se difunde. Primero en el pueblo. Luego en la región. Después en la prensa nacional. Rostros inexplicables aparecen en el suelo en Belmez. Los periódicos publican titulares. Se habla en la radio. La gente no puede creer lo que se cuenta. Y los visitantes comienzan a llegar. La primera semana, 20 a 30 personas por día. Luego 50, 100, 200. Cada día. Desde las 8 de la mañana hasta la noche. Cuando vienen, María abre la puerta. La gente entra. Mira la cocina. Toma fotos. Hace comentarios. Y sale. Primavera de 1972. El fenómeno es ahora un tema conocido en todo el país. Y los científicos comienzan a investigar. El primer equipo que llega es del Instituto Español de Investigación Paranormal. A la cabeza está el parapsicólogo Dr. Hans Bender. De origen alemán pero vive en España. Su equipo incluye químicos, fotógrafos, ingenieros. Objetivo: encontrar la fuente de los rostros. Abril de 1972. El equipo llega a Belmez. María los recibe. Ya se ha acostumbrado después de todo. Abre la cocina. El equipo entra. Primera prueba, análisis químico. Toman muestras del suelo. Las examinan bajo microscopio. Buscan pintura. Buscan pigmento. Buscan cualquier sustancia orgánica o sintética. Resultado, no hay nada. Los rostros parecen formados por un cambio natural del color del cemento. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede el cemento formar rostros por sí solo? Esto es imposible. Segunda prueba, examen microscópico. Observan los detalles de los rostros. Buscan marcas de pincel, huellas dactilares. Cualquier evidencia de intervención humana. Resultado, no hay rastro. Los rostros parecen haberse formado por la configuración espontánea del suelo. Como una formación natural. Pero esto también es imposible. Tercera prueba, medición de radiactividad. Hay algunas teorías. Quizás material radiactivo bajo tierra. Quizás esto causa una reacción química en el cemento. Resultado, los niveles de radiación son completamente normales. No hay situación anormal. El equipo está desconcertado. 3 pruebas. 3 resultados fallidos. La causa de los rostros sigue sin explicarse. Pero la prueba más importante se dejó para el final. Y esta prueba pasará a la historia. Experimento con cubierta de plástico, junio de 1972. El Dr. Bender hace una sugerencia: aíslen los rostros. Pongan una cubierta de plástico encima. Séllenla. Que nadie la toque. Esperen 3 meses. Veamos qué pasa. María acepta. No tiene otra opción. 24 de junio de 1972. El equipo viene a la cocina. Extienden cubierta de plástico sobre los rostros. Fijan los bordes al suelo con un adhesivo especial. La sellan. Escriben la fecha. Firman. Si este sello no se rompe, dice el Dr. Bender, y aparecen nuevos rostros, entonces nadie está manipulando esto. 3 meses. Meses de verano. Julio, agosto, septiembre. La cubierta está puesta. Los sellos intactos. María controla cada día. Los visitantes miran. Pero está prohibido tocar. 24 de septiembre de 1972. Exactamente 3 meses después. El equipo regresa. Comprueban los sellos. ¿Intactos? Abren la cubierta.
y se quedan paralizados. Hay nuevos rostros. Bajo la cubierta de plástico. En el área sellada. En un lugar donde nadie podía tocar. Habían llegado 2 rostros nuevos más. Se toman fotografías. Se documenta. Se escribe un informe. Resultado, el fenómeno ocurre sin intervención humana. La causa aún no se encuentra. Este informe entra en los registros como uno de los documentos paranormales más importantes de la historia. Porque es un experimento controlado. Un proceso científico. Y el resultado es fallido. 1974, la Universidad de Madrid entra en acción. 2 años después, llega un equipo más equipado. Liderado por el profesor Argumosa de la Universidad de Madrid. Esta vez hay equipos más avanzados. Objetivo, entender la estructura del suelo. Toman más muestras de la cocina. El cemento, el concreto debajo, la tierra más abajo. Hasta el mínimo detalle. Examinan cada capa por separado. Trabajan durante semanas en el laboratorio. Pruebas químicas, análisis geológicos, exámenes mineralógicos. ¿Resultado? Nuevamente decepción. Fenómeno inexplicable. Ningún proceso natural o artificial conocido es suficiente para la formación de los rostros. Por supuesto, no todos creen. Hay quienes se acercan con escepticismo. María lo está haciendo, dicen. Por la noche, cuando no hay nadie, dibuja. En 1975, un periodista plantea una idea: vigilancia a las 24 horas. Cámaras. Guardias. Veamos qué pasa. La propuesta es aceptada. Durante 2 semanas, hay constantemente 2 guardias en la casa. Se turnan para vigilar. Día 12. Informe matutino: nadie entró a la cocina por la noche. Pero esta mañana, hay una nueva marca en el suelo. Aún no es un rostro completo. Pero está comenzando a aparecer. Verano de 1973. Los rostros se han multiplicado. El número total de rostros documentados es 12. María ya no puede soportarlo. Va al ayuntamiento. O detengan esto, o consíganme otro lugar para quedarme. Ya estoy desesperada. El alcalde toma una decisión: se realizará una excavación profunda. Quizás hay algo debajo. Una estructura antigua. Debe haber algo. Agosto de 1973. Comienza la excavación oficial. Llega el equipo municipal. Máquinas. Ingenieros. Se retira completamente una sección de la cocina. Objetivo: descender 3 a 4 metros de profundidad. Encontrar lo que sea que haya debajo. Primer metro, solo tierra. Segundo metro, restos de cimientos antiguos. La casa ha estado aquí durante años. Normal. Tercer metro, y allí se encontró el misterio: huesos. Se encuentra el primer fragmento de hueso. Un obrero de construcción se detiene. Llama al ingeniero. Mira. Este es un hueso humano. La excavación se detiene. Se llama a los arqueólogos. Llega un equipo del Museo de Jaén. Y comienza la excavación detallada. 1 día. 2 días. 1 semana. Y los hallazgos son terribles. Directamente debajo de la cocina, a 3 metros de profundidad, hay un cementerio. Un cementerio antiguo. Se hace datación. Siglo XIII. Hace aproximadamente 700 años. Se estima que al menos 200 a 300 personas están enterradas. Algunos esqueletos completos. Algunos incompletos. Algunos superpuestos. Como una fosa común. Probablemente un antiguo cementerio del pueblo. O un patio de iglesia. Los arqueólogos trabajan muy meticulosamente. Retiran los esqueletos. Hacen numeración. Los envían al museo. Y todo el pueblo hace esta pregunta: ¿tienen los rostros alguna conexión con estos esqueletos? Los pensamientos de María son mucho más aterradores. Los muertos han estado aquí durante 700 años. Y yo vivo encima de ellos.
Cocino encima de ellos. El cementerio se limpia completamente. Se recogen los restos de esqueletos. Se rellena el vacío. Se reconstruye la cocina. Todos respiran. Ya terminó, dicen. Quizás los muertos descansarán. Quizás los rostros desaparecerán. Esperan un mes. Septiembre de 1973. La nueva cocina está lista. Cemento nuevo en el suelo. Limpio. Sin rostros. María está en paz. Pasan 2 semanas. Limpio. Pasa un mes. Todavía limpio. Tal vez realmente terminó. Pero no. Octubre de 1973. Después de mucho tiempo aparece un nuevo rostro. Mucho más grande de lo normal. Más nítido. Más aterrador. Los esqueletos se fueron. Pero los rostros permanecieron. La paz huyó. Los esqueletos fueron enviados al museo. El cementerio fue limpiado. Pero el fenómeno no se detuvo. Al contrario. Se intensificó aún más. 1974 a 1980, nuevos rostros aparecieron regularmente. Se identificaron más de 18 rostros diferentes. Se fotografió cada uno. Se registró cada uno. Los 3 rostros más famosos comenzaron a ser conocidos por sus apodos. Asterisco, la pava, el pavo real, un rostro de mujer. El más nítido. Ojos abiertos. Su expresión inquieta. A veces se va, a veces viene. Pero cada vez en el mismo lugar. El pelao, el calvo, un rostro de hombre. Sin barba. Calvo. Boca abierta. Como si intentara decir algo. Este rostro nunca se fue. Permaneció en el mismo lugar durante años. La madre, una anciana. Ojos cerrados. Expresión triste. Como si estuviera llorando. La que más asustaba a María. Porque pensaba que se parecía a ella. La vida de María no se libraba de la pesadilla. Cada día gente curiosa que venía. ¿Turistas? Investigadores. Periodistas. 100 a 200 personas por día. No era una casa, parecía un museo. María también como guía de museo. Algunos días, no puede usar la cocina. Porque está llena de visitantes. No puede cocinar. No puede lavar ropa. Espera hasta que los visitantes se vayan. Y por las noches es peor. Ese silencio que viene de la cocina. ¿Están los rostros allí? ¿Están mirando? No lo sabe. Pero lo siente. Su psicología se va deteriorando. No come. No puede dormir. Va al médico. Estrés, dice el médico. Se necesita cambio. Mudarse a otra casa te podría venir bien. Pero no pueden irse. No tienen situación económica para mudarse a una casa nueva. Si intentaran vender su casa, ¿quién compraría esta casa? Los años 80, interés internacional. En los años 80, todo el mundo conocía el fenómeno. La BBC vino. Rodaron un documental. The Faces of Belmez, Spain's Greatest Mystery. El programa fue visto por millones de personas. Vinieron investigadores japoneses. Un equipo de Sony. Filmaron con las cámaras más avanzadas. Reportaron los cambios en los rostros a lo largo del tiempo. Vinieron parapsicólogos franceses. Vinieron escépticos estadounidenses. Alemanes, italianos, ingleses. Todos querían ver Belmez. Y se hizo una afirmación, también figura en los archivos de la UNESCO. Esta afirmación nunca fue confirmada oficialmente. Pero se habló ampliamente. Los rostros de Belmez en la lista del Patrimonio Paranormal Mundial de la UNESCO, ¿real? Incierto. Pero la leyenda creció. Se extendió de boca en boca. 2004, última gran prueba. 24 años después, la Universidad de Madrid regresó. Esta vez con los equipos más modernos. Espectrómetros.
Microscopios electrónicos. Cámaras térmicas. Análisis de ADN. Objetivo, de una vez por todas poner fin a esta incógnita. El trabajo duró 3 meses. Muestras del suelo. Imágenes detalladas de los rostros. Análisis desde todos los ángulos. ¿Resultado? El informe se publicó en 2005. Resumen, aún no se ha encontrado una explicación científica válida para la formación de los rostros. La incertidumbre continúa. Esto fue la última gran confesión de la ciencia. Después de 25 años. Todavía sin explicación. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Hay teorías. Pero ninguna es satisfactoria. Teoría paranormal, mensajes de los muertos. La más popular. Los rostros vienen de las almas de los muertos enterrados abajo. Los rostros de los que murieron hace 700 años. No quieren ser olvidados. Envían mensajes al mundo. Estamos aquí. Teoría de psicoquinesis, el subconsciente de María. Según esta teoría, el subconsciente de María crea inconscientemente los rostros. Pero su energía mental crea entidades en el mundo físico. Bajo el efecto del estrés, trauma, miedo. Teoría geológica, reacciones minerales. Algunos científicos dicen, hay minerales especiales bajo tierra. Entran en contacto con agua. Se producen reacciones químicas. Se reflejan en el cemento. Se forman formas aleatorias. Casualmente se ven como rostros. Teoría del fraude, todavía hay quienes no creen. Algunos todavía no creen. María lo hacía para llamar la atención, dicen. Pero, prueba de vigilancia las 24 horas. Prueba de cubierta de plástico. Decenas de científicos. Cientos de testigos. Miles de fotografías. ¿Todo es falso? Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahí está el problema exactamente. Ninguna teoría aclara completamente el tema. La teoría paranormal sin evidencia. Psicoquinesis especulativa. Geología insuficiente. Fraude imposible. La ciencia se detiene aquí. Y dice, no lo sabemos. Quizás la respuesta está oculta en la mezcla de todas estas. Quizás realmente hay un cementerio bajo tierra. Quizás el pasado está hablando de alguna manera con el presente. Quizás María se convirtió en un puente sin saberlo. O quizás algunas cosas son inexplicables. En 2004, María Gómez Cámara falleció. Tenía 88 años. Durante 33 años miró esos rostros. Durante 33 años el mundo la observó. Y finalmente, nos dejó. En su funeral, se reunieron los habitantes del pueblo. Algunos la veían como una santa. Era una mujer perfecta, dijeron. Nunca se quejó. Abrió su puerta a todos. Otros eran más cautelosos. ¿Quién sabe?, dijeron. Quizás sabía algo. Quizás se llevó su secreto a la tumba. Pero María nunca confesó. Nunca dijo, lo hice yo. Hasta su muerte, solo dijo esto, no lo sé. Dios lo sabe. La casa permaneció en la familia. Se mantuvo cerrada por un tiempo. No se recibieron visitantes. ¿Los rostros desaparecieron? No. Algunos testigos dicen que nuevos rostros continuaron viniendo. Pero ya nadie prestaba atención. 2014, la casa se abre como museo. 10 años después, la familia tomó una decisión. Hagamos de la casa un museo. Si la gente quiere ver, que venga. Se abrió la casa de las caras. Se fijó una tarifa de entrada. Comenzaron las visitas guiadas. Se conservó la cocina. Algunos de los rostros todavía eran visibles. Especialmente, el pelao, y la pava, punto. Vinieron turistas. Miles de visitantes. Belmez obtuvo así un ingreso turístico considerable pero estable. Pero al llegar a 2020, el museo cerró nuevamente. Decisión de la familia. Ya es suficiente, dijeron. Estamos muy desgastados. La casa volvió a ser propiedad privada.
Las visitas fueron suspendidas. ¿Los rostros siguen allí? A partir de 2023, todavía no hay respuesta científica. La casa está cerrada. Pero algunas fuentes de noticias locales dicen, sí, los rostros siguen apareciendo. Pero ya a nadie le importa. Algunos investigadores siguen interesados. En 2021, un equipo de documentalistas españoles, con permiso, hizo una filmación breve. Entraron a la cocina. Y según sus informes, al menos 4 rostros todavía son visibles. Se han desvanecido con el tiempo, pero no han desaparecido completamente. Han pasado 53 años. De 1971 a 2024. Medio siglo. Y el fenómeno sigue siendo un enigma. Situación científica, todavía abierta. A día de hoy, ninguna institución ha hecho una declaración oficial. No hay informe que diga, los rostros de Belmez están resueltos. Todavía está en la categoría de fenómeno inexplicable. Algunos escépticos dicen, de todas formas era mentira. Solo que no pudimos demostrarlo. Pero no pueden presentar pruebas. Algunos creyentes dicen, esto era paranormal. Los muertos hablaron. Pero no pudieron probarlo. Y otros, algo había. Pero no sabemos qué es. Quizás esta es la respuesta más honesta. La historia no tiene un final claro. O quizás no tiene final. Comenzó en 1971 en una cocina. Un rostro. Luego 2. Luego aumentando progresivamente. Vino la ciencia. Se hicieron pruebas. Se encontró el cementerio. Se realizaron investigaciones. Pasaron los años. Y nunca se llegó a una conclusión clara. María Gómez vivió 33 años con esos rostros. Se cansó. Se desgastó. Y finalmente murió en silencio. Pero los rostros permanecieron. Quizás se desvanecieron. Quizás cambiaron. Pero no se fueron completamente. Entonces, ¿qué significa esto? Quizás algunos lugares nunca quieren abandonar su pasado. Quizás la tierra tiene una memoria. Quizás los muertos no quieren ser olvidados. O quizás, simplemente, hay preguntas que la ciencia aún no puede responder. Los rostros de Belmez nos recuerdan algo, el mundo está lleno de incógnitas. Pensamos que lo hemos explicado todo. Pero a veces, un suelo de cocina puede dar vuelta a todo nuestro conocimiento. ¿Tú qué piensas? ¿Fraude? ¿Paranormal? ¿Geológico? ¿O algo más? Comparte tu opinión en los comentarios. Porque esta historia no es solo mía. Esta historia es nuestra. De todos. Y si te gustan este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte a mi canal. Porque en el próximo vídeo vendré con otro evento misterioso. No olvides darle al botón de me gusta. Activa las notificaciones. Y comparte con tus amigos. Porque los misterios crecen cuando se comparten. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, algunos rostros no son solo rostros. A veces, son los gritos silenciosos del pasado.